Bien, estamos nuevamente con ustedes y establecemos comunicación telefónica con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, quien se encuentra en la línea. Señora ministra, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Julio. Muchas gracias por la oportunidad. Ministra, quisiéramos aprovechar en conversar con usted respecto de esta publicación de este decreto supremo número 003-2018 que el MINAN ha publicado respecto de la aprobación de los índices de nocividad de combustibles. No sé si nos puede explicar de una manera bastante sencilla para poderlo entender quienes no somos especialistas en el tema, qué relevancia tiene la aprobación de este índice de nocividad de combustibles en nuestro país. Sí, en realidad esta es una norma que está actualizando el índice que teníamos y básicamente lo que establece es el grado en el que cada combustible está contaminando, genera contaminación. Esta norma es muy importante porque está asociada al cálculo que el Ministerio de Economía y Finanzas hace para establecer los indicadores para el impuesto selectivo al consumo. Y trabajando de manera conjunta entre Economía y Finanzas y nosotros, estamos corrigiendo un problema que existía con anterioridad, que era que, por ejemplo, el diésel, que contamina más que una gasolina de 97, pagaba menos impuesto selectivo al consumo que una gasolina más limpia. Entonces, ahora estamos corrigiendo eso y básicamente lo que estamos haciendo es sincerar esto y decir, el que utiliza un combustible más limpio paga menos impuesto selectivo al consumo que el que utiliza un combustible más sucio. Ahora, ministra, pero esto debería traducirse en el precio directo al consumidor, es decir, justo el combustible que es más contaminante es el más barato, por lo tanto se consume más y se usa incluso en el servicio de transporte público, mientras que las gasolinas más limpias, 95, 97 octanos, terminan teniendo unos precios muy altos. ¿Esto va a lograr corregir eso que no funciona bien en realidad si es que queremos disminuir el impacto de contaminación ambiental que generan estos combustibles? Justamente lo que estamos buscando es corregir ese tipo de cosas, ¿no? O sea, si tú consumes un combustible más limpio, deberías pagar menos impuestos. Si tú consumes un combustible más sucio, vas a pagar más impuestos. Ahora, esto está dentro del rubro de los incentivos, justamente para generar una cultura de consumir combustibles más limpios. Por el otro lado, también tiene que estar acompañado de una campaña que estamos promoviendo con el Ministerio de la Producción, con el Ministerio de Energía y Minas y con todos los sectores para tener mayor conciencia en el cuidado del ambiente y, por ejemplo, promover el uso de motores eléctricos. Estamos conversando una iniciativa para ver cómo logramos que, por ejemplo, los mototaxis, ¿no? puedan convertirse a motor eléctrico. ¿Cómo se puede hacer que alguien que utiliza un motor diésel pueda convertirse a un motor eléctrico o a gas, como ya se han venido convirtiendo varios automóviles del parque automotor en nuestro país? Entonces, lo que estamos buscando es incentivar una conducta del consumidor para usar combustibles más limpios, tecnologías más limpias, más amigables con el ambiente. Ahora, el Ministerio de Economía y Finanzas ha corregido el impuesto selectivo al consumo y efectivamente está incrementando el valor del impuesto que hay que pagar por los combustibles más contaminantes. ¿Esto va a impactar necesariamente en el precio de los combustibles en los grifos? Pero los combustibles más caros también van a incrementar su precio, ¿o han conversado con las dos principales refinerías que hay en el país para que esto no suceda? En realidad lo que estamos proponiendo es que hoy día que un combustible más limpio paga más impuesto, pague menos impuestos. O sea, lo que buscamos no es generar una alarma en la población de que van a subir los combustibles, sino al contrario, ordenar lo que ya tenemos en el país. Y la idea es que un consumidor que hoy día está comprando un combustible más limpio, sepa que está pagando menos impuesto selectivo al consumo que aquel que está usando un combustible que contamina más, ¿no? Ese es un poco el mensaje, ese es el sistema que queremos, y no solamente se está aplicando para el tema de combustibles, también en coordinación en el Ministerio de Salud, con Economía y Finanzas, se está aplicando un impuesto mayor, por ejemplo, a las bebidas con más componente de azúcar, que están más asociadas a los temas de obesidad, porque ahí también queremos que los consumidores tengan, ¿no es cierto?, conocimiento y tengan un incentivo para un consumo responsable. Si yo consumo algo que me genera obesidad, entonces estoy pagando más por ello. Eso es parte de generar una cultura de cambio que sea más saludable, más amigable con el ambiente. Ese es el rol que está cumpliendo el Estado desde estas normativas que están corrigiendo y que se están publicando, que están entrando en vigencia ya. Sin embargo,
¿cuál ha sido la relación que ha tenido el Estado con los empresarios, con los productores de estos productos, con los productores de combustibles, para que no aprovechen, porque suele pasar, ¿no? Sube el impuesto selectivo al consumo, yo subo el precio de los combustibles y el precio final termina afectando directamente al consumidor. No necesariamente cumple el propósito que el Estado está promoviendo. Bueno, en líneas generales, justamente lo que estamos tratando también es salir e informar a la población, ¿no? Informar a la población porque el precio de los combustibles aquí es un precio libre. Cada grifo tiene, a pesar de que puedan ser de la misma cadena, pueden tener precios diferenciados. Yo manejo también, ¿no? Y yo estoy buscando siempre qué grifo me da calidad, pero me da un precio más barato. Y entonces ya tengo identificado mi grifo, que es donde yo tanqueo mi carro, que sé que tiene un precio adecuado. Entonces, también ahí los consumidores podemos decidir ir a un grifo que no especule, ir a un grifo que está realmente bajando el precio cuando corresponde, ¿no? Y no hacerlo en aquel que te sube el precio innecesariamente. Ahora, es lo mismo que estamos generando en líneas generales con el promover una conducta de consumidor responsable, ¿no? Ahora, ministra, esto también va a impactar en la adquisición de vehículos en nuestro país. Es decir, podríamos entender entonces que los vehículos nuevos que utilicen combustibles más limpios serían más baratos que los que utilizan diésel, por ejemplo. Bueno, en líneas generales, uno va a saber que el combustible que va a utilizar paga menos impuestos que el combustible que contamina más. Si estoy comprando un vehículo nuevo que utiliza, por ejemplo, 95 o 97, ¿no? Entonces, estos son incentivos para conductas más saludables. Ese es básicamente el mensaje que queremos transmitir, ¿no? Yo cuando tenga la decisión de comprar un vehículo, también tengo que pensar si puedo comprar un vehículo nuevo, voy a saber que estoy siendo más amigable con el ambiente, que consumiendo como consumidor responsable, ¿no? Ahora, ministra, usted dice que maneja y probablemente también tenga que sufrir tremendamente lo que sufrimos los que usamos servicio público o de transporte público o manejamos un vehículo en las principales ciudades del país. Eso genera una enorme contaminación también del aire. ¿Se ha pensado en tomar algún tipo de medidas que ayuden a regular el tránsito caótico que padecemos en la ciudad? ¿Eso forma parte también de una preocupación en su cartera, por ejemplo? En realidad, esa es una preocupación, digamos, de todo el gobierno en general, ¿no? Y ahí yo creo que el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Vivienda, todos los ministerios estamos buscando siempre formas que nos ayuden a generar condiciones más saludables para la población. Por eso es que se viene trabajando las iniciativas, por ejemplo, para la línea del metro, ¿no? O sea, nuestro país, nuestras ciudades grandes como Lima, por ejemplo, necesitan tener un mejor transporte público. Ese transporte público puede asegurar, como se hace en otras ciudades del mundo, que la gente utilice su vehículo hasta un determinado lugar, pero de ahí utilice el transporte público, que es un transporte menos contaminante, transporta más gente, o sea, es realmente hacia eso es a lo que debemos tender, ¿no? Yo manejo todavía y sufro el tráfico, ¿no es cierto? Y eso es importante. Y también consumir productos más amigables con el ambiente es importante, por eso estamos haciendo este incentivo para que la gente pueda consumir un combustible más limpio y por otro lado también migrar a tecnologías más limpias, ¿no? O sea, los automóviles eléctricos, por ejemplo, son una buena opción. Todavía no es algo difundido tanto en nuestro país, pero es como cuando empezamos a migrar al gas, ¿no? De acuerdo. La gente al principio no creía, tenía temor, pero mientras más se ha informado, más ha ido migrando y tenemos ahora realmente un ahorro enorme en muchos casos. Bien, ministra, bien. Bueno, qué bueno que tengan en mente entonces cómo resolver el problema del tránsito, porque eso genera no solamente contaminación en el ambiente, sino contaminación en las emociones de todos los peruanos que sufrimos y terminamos siendo agresivos o agredidos también en las vías, en las calles de nuestro país. Muchas gracias a la ministra Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente, quien ha conversado con nosotros y efectivamente las medidas que se han tomado y que se han publicado van a contribuir a promover el uso de combustibles más limpios con el propósito de impactar menos desfavorablemente en nuestro ambiente. Bien.